el podcast de Rumengo, donde aprendemos foto, aprendemos vídeo y somos felices. Y aquí estamos en un nuevo podcast de Rumengo. Yes. Sí, por fin, hace ya unas cuantas semanas y me apetecía mucho estar aquí en el podcast. No sé qué tiene, ya lo he comentado alguna vez, pero no sé qué tiene el podcast que una vez me pongo a grabarlo, me entran como unas ganillas de hacerlo, porque es una creación de contenido, es una manera de compartir y de difundir cosas que puedan ayudar o aportar a los demás, que es totalmente diferente. Es súper fluida, es muy sencillo de hacer, pero creo que es muy potente. Estoy aquí, por ejemplo, en bañador, después de haberme refrescado en este verano caluroso, y poder hacer esto de manera tan fácil y con un tema tan interesante como el que tenemos hoy es un placer. Así que espero que para ti también sea un placer recibir este nuevo podcast de Grandes barreras en el camino fotográfico. Grandes bloqueos, barreras, dificultades, problemas, todo esto en tu camino fotográfico o videográfico realmente. Para mí es que está muy unido. Y este podcast ha venido sugerido por Alejandro Ramírez 10.000, porque en el Instagram de RubenJR, en las stories, pues he añadido hoy, esta mañana, una story de que iba a hacer un nuevo podcast y quería sugerencias de temas que hagan falta, que se necesiten. Entonces ha surgido esto de miedos e inseguridades. Así que, pues, no te digo más. Si tienes ideas sobre podcast o temáticas que te gustaría que tratase o sobre las que crees que puedo aportar algo o compartir algo que pueda servir, pues si estás ahora mismo en la página de Rumengo, rumengo.com, en el podcast, ahí puedes dejar comentarios y así yo los puedo leer y puedo apuntarme ideas, porque realmente estoy dándole bastantes vueltas al tema de cómo crear vías de comunicación más directa o de interacción con toda la gente que sigue los contenidos, porque me parece fundamental. Si no, es súper fácil aislarse de realmente la comunidad, y la comunidad es el pilar fundamental. Es lo que hace que todo tenga sentido. Ya me repito, pero sí, es que es importante remarcarlo. Por si hay algún otro creador de contenido, que creo que sí, que está escuchando esto, la comunidad es fundamental, es lo que hace que todo funcione, es lo que hace que compartir contenido tenga sentido. Porque todo esto que se comparte en internet es para que los demás lo vean. Así que, bueno, le estoy dando vueltas al tema. Comentarios, me encantará, de verdad. Yo siempre intento leer el máximo número de comentarios en todas las redes sociales y responder. Bueno, leer casi, yo creo que los leo todos. Alguno que se me salte o que se me vaya, pero intento responder al máximo, de verdad. Así que podría ser un trabajo en sí, pero lo intento. Déjame, si te apetece, comentarios, preguntas, sugerencias sobre temática de podcast y las leeré encantado, porque sobre todo, como ya he dicho en este tema, pues cuesta más encontrar temáticas de las que hablar largo y tendido. Así que, bueno, vamos a ir directamente a la temática de hoy. Tema grandes barreras fotográficas, medios, inseguridades. Bueno, creo que es súper importante cuando enfocamos cualquier tipo de camino, realmente. Pero bueno, como el camino fotográfico, la profesión fotográfica, videográfica, es un camino que puede ser profesional o puede ser pasional o puede ser lo que sea, pues aquí atañe, como cualquier otro, todo este tema de miedos e inseguridades. Es decir, cuando uno quiere dedicarse a la fotografía, al vídeo, al cine, a todo esto, ¿cuáles son los miedos e inseguridades que más surgen? O, por contra, que creo que va a ser más interesante, cómo deshacer o cómo afrontar estos miedos e inseguridades en concreto respecto a la fotografía y al vídeo, que hay muchos que son comunes a el resto de temáticas o de caminos que podamos seguir, pero respecto a la fotografía y al cine, pues hay algunos en concreto. Entonces, me parece súper interesante e importante tratar esto aquí, porque en muy pocos lugares se trata. En general, sí, hay mucha formación de fotografía y vídeo, hay muchos cursos, en mi web tengo cursos, muchos otros fotógrafos también. Vamos a ir sacando cursos nuevos, cositas nuevas, pero el tema o los temas que son previos a toda la formación, que son de crecimiento personal, pues por ejemplo miedos, por ejemplo prejuicios, creencias, falta de autoestima, falta de confianza en uno mismo, todo esto es fundamental porque son previos, son anteriores a cualquier cosa que tenga que ver con la fotografía
puramente y sin embargo pueden definir cómo enfocamos nuestro camino fotográfico o videográfico, totalmente. Por ejemplo, si a ti te dicen desde pequeño que de la fotografía no se vive, o que de las artes, que eso no es una carrera, que eso no es una profesión. O sea, tú primero estudias algo, unas ciencias, algo así, y después ya en tu tiempo libre haces fotografías. Si nos dicen esto desde pequeños, una y otra vez, y diferentes personas, y en los medios, y los profesores y demás, al final esto lo tenemos grabado a fuego y nos lo creemos como que es una realidad. Entonces, directamente no intentaremos dedicarnos a la fotografía o al vídeo directamente, es decir, como primera opción a la fotografía, sino que pensaremos que es algo que tenemos que hacer en nuestro tiempo libre. Entonces, comenzaremos a estudiar otras cosas, estudiaremos una carrera que no tiene nada que ver con esto, que no nos llena tanto, empezaremos a trabajar en algo que no es fotografía, que no nos llena. Entonces, al final, todo nuestro camino se ve alterado no por no formarnos en temas de fotografía, sino por no haber atajado cuestiones que son previas, que son súper importantes. Por eso me parece que los podcasts son tan valiosos, porque se puede transmitir este tipo de información y de formación que ayuda tantísimo o que puede ayudar tanto y que es muy difícil encontrarla en otros lugares. Entonces, por eso está aquí Rumenguo intentando compartir su experiencia y su vivencia personal. Así que los miedos e inseguridades, los prejuicios, las creencias son súper importantes tratarlas y aquí estamos para ello. Por ejemplo, el tema de las creencias y los prejuicios que acabo de decir. Es súper importante porque, bueno, hay personas que sí que como que lo tienen muy claro, tienen las ideas muy claras, parece, ¿no? Entonces no pasa nada, por mucho que le digan, tiene metido en la cabeza que es que va a estudiar cine y es que va a estudiar cine o va a ser fotógrafo o va a ser fotógrafa, entonces da igual lo que le digan, pero muchas otras personas tienen muy arraigadas estas creencias o estos prejuicios o estas ideas preconcebidas. Entonces, les cuesta creer o dejar la posibilidad abierta de que eso no sea verdad o de que lo que dicen de que dedicarte a tu pasión puede ser de las mejores decisiones de tu vida sea verdad. Entonces, me parece súper importante con todo este tipo de prejuicios o ideas preconcebidas que las dejemos a un lado y que las intentemos comprobar con nuestra propia experiencia. Es decir, creo que es súper importante todos estos bloqueos o ideas preconcebidas que nos puedan llegar acerca de cualquier tema, pero bueno, aquí nos atañe pues el camino fotográfico videográfico, pues que las pongamos en tela de juicio, nunca mejor dicho, es decir, que las comprobemos con nuestra propia experiencia y que por lo menos lo intentemos. Es decir, mi opinión o mi situación es que, claro, yo no he tenido grandes, ¿cómo decirlo?, bloqueos o grandes forzamientos en el sentido de las cosas que yo tenía que hacer en la vida. Es decir, yo tuve la grandísima suerte de poder elegir hacia dónde quería caminar mi sendero o mi camino sin ningún gran forzamiento o bloqueo. Es decir, creo que todos realmente, acorde a nuestras condiciones, podemos elegir totalmente hacia dónde caminamos en nuestro camino profesional y demás. Sin embargo, hay algunos que tienen que como luchar o pelear un poquito con algunos bloqueos y decir, oye, que no, que me dejes ir por aquí, porque creo que realmente todos somos capaces, pero hay otros que realmente solo tenemos que decidir caminar por ahí y hay otros que tenemos que deshacer ciertas ideas para darnos cuenta de que podemos caminar por ahí. Pero creo que es súper importante, estemos en la situación en la que estemos, por lo menos intentarlo. Es decir, aunque tengamos la creencia o la idea preconcebida que nos han metido de que uno no puede dedicarse a esto o más cosas, que esto es un don con el que se nace, que tú no eres capaz de hacer esto, que no tienes recursos suficientes, todas estas cosas, que aunque estén súper arraigadas, que lo intentemos. Es decir, si tienes tantas ganas o te gustaría tanto dedicarte a esto, por lo menos que lo intentes. Esta es mi opinión, así lo visualicé yo, así lo interpreté yo. Por lo menos quería intentarlo, porque si no lo intentas, nunca vas a saber que no se puede o que realmente era mucho más difícil de lo que pensabas o que, bueno, todas estas cosas. Y aún así, cuando se intenta y se fracasa, realmente creo que ese no es un punto y final. Realmente creo que ese es un punto y seguido, porque en los momentos en los que no se consigue algo, en los que hay fracaso,
realmente es una situación de aprendizaje enorme. Y en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es un poco ya sabido que el tema de los fracasos y demás está como muchísimo más integrado porque es algo positivo. De hecho, en muchas empresas, esto ya es como un poco, se ha dicho muchas veces, ¿no? Pero valoran muy positivamente si ya has tenido, por ejemplo, tus propios negocios, 2 o 3, y han fracasado. No porque quieran a alguien que no sepa hacer las cosas, sino porque saben que están con alguien que se ha dado golpetazos contra el suelo muchas veces y aún así se ha levantado y ha aprendido muchísimo. Sin embargo, quizá alguien al que ha salido todo a la primera, quizá no tenga tanta experiencia y no sepa resolver problemas tan fácilmente. Entonces, sí o sí, si tienes claro que esto es tu pasión y te encanta, creo que hay que intentarlo. Esta es mi opinión, es totalmente mi opinión. Compruébala también. Puede ser una idea preconcebida, pero en mi camino yo lo he enfocado así. Yo por lo menos quería intentarlo. Yo, de acuerdo... de acuerdo no sé por qué he dicho de acuerdo. Me acuerdo que lo que hice fue tener unos ahorritos para tener unos meses de colchón financiero para poder dedicarme o para poder enfocarme casi 100% a crear contenido para mi canal de YouTube. Aún así, bueno, tenía mis clases de inglés que me sostenían los gastos mínimos para poder seguir tirando, pero yo gastaba cada mes más de lo que estaba ingresando. Entonces, bueno, aún así lo intenté y dije, venga, lo voy a intentar. ¿Y qué puede ser lo peor que puede pasar? Pues que me consumo los ahorros, entonces tengo que dejar de crear contenido y busco otro trabajo. Pues bueno, pues no es tan malo. En mi caso no era tan malo, pero es que este es el caso de muchísima gente. Muchísima gente. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Bueno, pues que te consumen los ahorros, que no lo consigues en este intento, entonces tienes que buscarte otra manera de vivir tu día a día. Y ya está. ¿Y ya? ¿Esto era? Pues sí, esto es lo peor que puede pasar en muchísimos casos. Sí que hay otros que tienen otras condiciones. A lo mejor tienen que sostener a otra familia, o sea, a una familia entera. Entonces, claro, ahí yo lo haría de otra manera, lo haría con más estrategia, quizá el colchón sería un poquito más grande, a lo mejor lo que haría sería no pasarme de golpe, es decir, como dicen los ingleses, no saltar de golpe desde el barco hasta el muelle, hasta el puerto, sino que iría muy poquito a poco, como hice yo. Yo tenía las clases de inglés para adultos, entonces con eso ganaba lo básico, incluso si quería podía conseguir alguna clase más y ya ganaba, todo lo que yo gastaba al mes lo ganaba con las clases. Entonces, después, a medida que iba creciendo el tema de la fotografía y el vídeo, yo podía ir soltando clases y después iba dedicando más tiempo a los contenidos de YouTube y de todas las otras cosas que hacía. Muy poquito a poco fui acercándome al puerto, al muelle, y después, desde el barco, solamente di un saltito pequeñito. Entonces, hay estrategias, pero la cuestión es, poco a poco, ir caminando hacia esa dirección. Y por eso es súper importante el tema de los miedos e inseguridades, porque si piensas que es imposible hacer eso, entonces vas a actuar acorde y tendrás razón, porque no vas a dar los pasos que necesitas, entonces te quedarás en el sitio en el que estás. Creo que esto, bueno, habrá gente que no opine lo mismo, pero es que casi todos podemos opinar esto porque si tú piensas que no es posible, entonces no actuarás acorde, no harás nada, o incluso puedes atraer situaciones que te complican más las cosas porque estás esperando a que llegue la situación de decir, ¿ves? Es que no se puede. No puedo dedicarme a lo que me gusta, ¿ves? Sin embargo, en mi camino no todo ha sido fácil. Por ejemplo, el tema de la web nueva. Yo quería haber hecho incluso un vídeo de este tema, pero bueno, lo cuento aquí. Tardamos, desde el primer momento en el que yo dije, sí, necesito una web nueva, hasta el momento en el que por fin estuvo, han pasado casi 2 años. Ha sido una odisea, ha sido súper complicado conseguir tener una web digna y aceptable del proyecto Rummenwo, y aún así estamos haciendo otra cosa mucho más chula y mucho más profesional y que va a gustar muchísimo más, pero más a largo plazo. Desde que yo firmé el primer presupuesto y empecé a pagar, han pasado 2 años hasta que ha conseguido llegar esto a buen puerto. Primero, una persona que se hizo cargo de ello, no pudo. Luego, otro equipo, que también lo dejaron a medias. Entonces, 2 fracasos. Entonces, si fuese otra persona, diría, ¿ves? No se puede esto. No lo sigo intentando, no invierto más dinero, ya me doy por vencido, no se puede.
Pero sin embargo yo dije, no, pues ahora otra manera, se me va a ocurrir otra manera. Y así, como estoy tan seguro de que voy a conseguir esto y de que lo necesito para el proyecto y que el proyecto lo necesita, lo voy a intentar de todas las maneras hasta que lo consiga. Y voy aprendiendo que en este tipo de personas no puedo confiar, o en este tipo de equipos necesito tal, tal, tal y tal para saber que después puedo confiar en ellos. O después sé que en este tipo de personas como las que han llegado ahora sí puedo confiar porque tal, tal, tal y tal. Es todo un aprendizaje constante. Cuando uno emprende su propio camino es siempre un aprendizaje. Todas las situaciones que van llegando son de aprendizaje, tanto sean buenas como sean malas. Creo que esto es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, es súper normal cuando te enfrentas de primeras a cualquier situación, a un nuevo trabajo, a un encargo, todo esto, tener miedo y estar inseguro. Es totalmente normal porque no tienes experiencia de años o no tienes algo como súper sólido y consagrado con respecto a esto. Pero es que el miedo realmente es un indicador de, ok, atento, tienes que estar atento, porque aquí hay cosas que aprender y quizá no las conoces o no las controlas al 100%. Entonces es mejor que estés con todos los sentidos súper agudos para aprender al máximo, para hacerlo lo mejor posible. Pero el miedo, si nos dejamos llevar por él, nos puede o bloquear o llevar al estrés o hacer que nos cerremos. Es decir, si actuamos según el miedo, claro, ocurrirán un montón de cosas que no queremos en nuestra vida o dejarán de ocurrir un montón de otras cosas. Entonces, bueno, por intentar redirigir el tema, la temática del podcast, porque claro, se está mezclando mucho con el tema de crecimiento personal, pero es que es súper importante. Pero por intentar redirigirlo y llevarlo al tema de fotografía y vídeo, cosas a las que me he enfrentado yo, pues por ejemplo, no te puedes ganar la vida de la fotografía. Esto estaba muy ligero en mí, pero bueno, estaba por ahí. Llegó un momento en el que supe que sí que era posible no solo dedicarme a la fotografía, sino que yo iba a crear una manera totalmente personal y mía propia de vivir de la fotografía, que era crear tutoriales de fotografía de paisaje. Después, bueno, se ha ampliado mucho y he creado cursos y tutoriales de más temas y he creado otro canal y todo lo demás. Pero al inicio era esto. Yo llegué a un momento en el que dije, bueno, pero ¿y por qué no? O sea, ¿por qué voy a ser yo el que me ponga la barrera de que no puede ocurrir esto, de que no puedo ganarme la vida con esto? Yo lo voy a intentar. Y de hecho dije, ¿por qué voy a subestimar lo que puedo construir en 10 años? Yo cuando ideé esto, no sé si tenía 30 años y dije, bueno, aunque consiga esto cuando tenga 40 años, si lo consigo, imagínate, de los 40 a los 50, a los 60, a los 70, anda que no tengo años, si sigo viviendo hasta tanto tiempo, en los que puedo disfrutar de todo esto que quiero crear, que puede ser brutal, vivir de la fotografía del paisaje, de la naturaleza, de todo esto que me apasiona tanto, que me gusta, durante tantos años, aunque me haya costado 10 años conseguirlo. Pero ¿por qué no intentarlo? Es que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Entonces ahí rompí el miedo o el prejuicio o de que no te puedes ganar la vida con lo que más te gusta. Entonces desde entonces he intentado o he estado construyendo pasito a pasito con constancia todos los días, pum, 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 todos los días, construir, pavimentar ese camino hasta esta situación. Así que ese fue un gran bloqueo que deshice y simplemente dejé la oportunidad abierta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Yo lo intento. Y si luego no funciona, pues bueno, pues que me quiten lo bailado, como dicen, ¿no? Pero otro miedo muy común también, por ejemplo, es que la fotografía es un don. Se nace con esto y si no, pues despídete porque nunca serás bueno. Pues otro tema, sí, yo también he escuchado esto o tenía las ideas preconcebidas de que había gente que yo conocía u otros fotógrafos, gente a mi alrededor que te parecía que tenía un don. Todo el mundo decía, es que eres un crack, eres genial, eres buenísimo. Y sin embargo yo no tenía esto. Entonces, bueno, eso está ahí, no pasa nada, pero yo decidí, o simplemente de manera instintiva, no hice caso a esto. Entonces yo sabía que mis fotografías tenían ahí algo y podía seguir aprendiendo, y como tengo ese afán de seguir aprendiendo con el Kaizen, con la mejora constante, pues seguí aprendiendo y seguí mejorando y de repente conseguí una foto que me gustaba mucho y de repente empecé a formarme
con los primeros canales que había de fotografía en YouTube, y de repente, ¡boom! ¡Ostras! ¡Qué foto más guay! ¡Cómo me gusta! Y de repente otra foto genial, y de repente un planazo, y de repente no sé qué, pum, 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 y de repente te empiezas a dar cuenta de que no, esto no es un don. Esto es una habilidad que se desarrolla. Sí que quizá hay, pues a lo mejor personas que desde que son muy pequeños, muy, muy, muy pequeñitos, a lo mejor están desarrollando de manera instintiva una habilidad. Entonces cuando tienen 18 años, pues son súper buenos pintando o cantando o lo que sea. Pero hay otras personas que empezamos mucho más tarde a hacer las cosas y entonces pensamos que es que esto era un don y que nosotros nunca llegaremos a hacer esas cosas o a hablar igual de bien un idioma. Error, no ocurre esto tampoco. Se puede empezar a hablar un idioma o a aprender un idioma a cualquier edad. Y yo he sido profesor de idiomas y he aprendido varios idiomas. Y te lo puedo decir de primera mano. A cualquier edad se puede empezar a aprender cualquier cosa. Entonces no es un don. Sí que es verdad que cuanto más tiempo estás desarrollando una habilidad, más facilidad tienes para desarrollarla o para seguir aprendiendo o para explorar límites nuevos o, claro, cuanto más tiempo llevas o cuanto más tiempo le dedicas. Si le dedicas 1 hora a la semana a un idioma o a la fotografía o lo que sea, bueno, pues irás muy poquito a poco y parecerá que esto es interminable. Pero si le dedicas 4 horas al día, todos los días de la semana, entonces estás multiplicando por 28, ¿no? 7 por 4, 28, lo que estabas dedicándole. Así que realmente yo creo que el fotógrafo no nace, sino que se hace totalmente. Por lo menos, como digo, esta es mi opinión y esta ha sido mi experiencia. Yo desde pequeño pues no tenía estas habilidades, vamos a decir así, artísticas, creativas, y sin embargo, a base de estar años y años y años, creo que mis fotografías han mejorado muchísimo. Y siento todavía que hay muchísimo más que aprender. Pero ya veo mi recorrido y sé que he mejorado muchísimo. Y sin embargo hay gente que me pregunta, jolín, yo nunca llegaré a lo que haces tú. Es un don. Y yo, pero bueno, pero si yo estaba igual que tú antes. Igual, como todos. Pero lo que pasa es que llevo muchos años y muchas horas dedicando la energía a esto. Y cada vez más energía porque estoy totalmente centrado en esto. Entonces ese es otro miedo súper grande que tenemos. No soy capaz de dedicarme, o no voy a ser capaz de dedicarme a esto porque no tengo lo que hay que tener. No tengo ese don. Entonces creo que esto es súper, súper importante. Pero hay más, hay otros miedos interesantes. Por ejemplo, miedo a no tener materiales suficientes. Es decir, no tengo los recursos suficientes. Otro miedo enorme. Pero realmente es un bloqueo. En general, prácticamente cualquier cosa que te pongas a ti mismo como una barrera que te impide conseguir lo que quieres, en general suele ser una excusa. Sí que puede ser alguna limitación física, pues por ejemplo, si tienes una lesión y no puedes caminar, bueno, pues sí, es una limitación física, es grande. Pero no quiere decir que no puedas, por ejemplo, desarrollar un estilo fotográfico súper creativo de fotografía macro, de texturas o de alimentos o... Bueno, hay un montón de casos de gente súper, súper crack con un montón de limitaciones. De hecho, yo conozco a Pablo Cimadevila, que él ha tenido muchas limitaciones a nivel físico. No sé si lo conoces, pero si no lo conoces, ve a ver su canal de YouTube. Se llama tal cual, Pablo Cimadevila, con V. Y él ha llegado a conseguir cosas enormes, a pesar de que tiene una limitación que para otros sería, iba a decir, la excusa perfecta para no hacer nada. Pero sí, sería la excusa perfecta para no hacer nada. Y sin embargo, ahí está. O yo incluso he visto alguna conferencia TED de un chico que nació sin brazos y sin piernas y se dedica a dar charlas de motivación por el mundo. Es brutal, o sea, es brutal. Así que yo cada vez más me inclino a pensar, a pesar de lo que dicen otras personas, de que realmente lo que vemos como barreras que nos impiden conseguir lo que queremos son solo excusas que nos ponemos. Así que bueno, por lo menos espero que expresarlo así te sirva de motivación para seguir adelante en tu camino y aunque sientas que no tengas los recursos, que saques de donde no hay. O sea, yo al principio, mi primera cámara reflex digital me costó 500 euros. Fue la Minolta Dynax 5D, que ya he hablado de ella en algún vídeo, y me la compré después de trabajar meses en el colegio donde yo estudié. Pues estuve después, cuando ya terminé, trabajando meses y meses de vigilante los fines de semana, donde pagaban 3 euros la hora. Entonces multiplica la cantidad de horas que tuve que estar ahí y además que esos ingresos pues los utilizaba para más cosas. Entonces, un montón de horas, porque además solo era los fines de semana.
Entonces, muchísimas horas solo para comprar esa cámara. Sin embargo, pues yo estuve ahorrando y después lo invertí. Después poquito a poco fui ahorrando y me compré más cositas, siempre ahorrando. Después, cuando empezamos a hacer los vídeos promocionales, mi amigo Luis y yo, para empresas y para fundaciones y demás, ahí no teníamos nada. Teníamos la GH2 que me compré yo también ahorrando, sobre todo con las clases que daba, clases particulares. Me compré la GH2 con el objetivo 14-140. Eso fue como mi primer gran inversión, fueron 1.200 euros. Y de todos los trabajos que hacía, ahí lo invertí todo. Y después compramos el objetivo 25 milímetros y eso era lo que teníamos. Y un trípode súper cutre. Entonces la iluminación la hacíamos con los kits de iluminación que yo construí, que lo he contado en el canal, cómo se hacen. Después, bueno, un micro que utilizábamos. Pues sí, compré el micro el Sennheiser M2, que realmente era un micro para un kit inalámbrico de Sennheiser. Y tenía una, no sé cómo se llama, pero bueno, es una arandela. De hecho, hay otro vídeo en el canal sobre esto, sobre cómo transformé este micrófono para poder utilizarlo en cámaras, porque la clavija jack, pues esto, tenía como un anillo para poder enroscar a la petaca inalámbrica. Entonces, si lo poníamos en cualquier cámara o micrófono, se salía. Sin embargo, lo encontré en una tienda bastante barato y además daba una calidad brutal. Así que me compré, creo que fueron por 60 euros, este micrófono, lo adapté y teníamos un sonido mega profesional por 60 euros. Así que si te apetece lo puedes ver, es de los primeros vídeos que hay en el canal. De hecho creo que era 65 euros más no sé qué, igual a sonido profesional. No me acuerdo, pero bueno. Siempre con la creatividad, siempre con la creatividad. Y después los cortometrajes que hacíamos mi amigo Luis y yo, lo hacíamos todo nosotros, todo, hasta la actuación. Después incluso la música la componía Luismi, la edición, la iluminación, el sonido, el guión, todo, la iluminación. De hecho, por ejemplo, grabábamos en exteriores una escena de noche, entonces como no teníamos ni baterías ni cosas caras, lo que hice fue comprar creo que fueron 50 euros, un transformador de mechero a 300 vatios, creo que era, que todavía lo tengo por ahí. Entonces podías enchufar ahí una lámpara. Entonces lo que hicimos fue enchufar un ladrón, o sea, una regleta con más enchufes. Teníamos el coche encendido en medio del campo donde rodábamos la escena, que de hecho este corto lo puedes ir a ver. Si vas al canal Finéfidos, te lo voy a dejar en la descripción. Y los vídeos que he comentado también. Bueno, sí, en la descripción del podcast, para que lo puedas ver. En ese canal hay un cortometraje que se llama A la sombra del sueño y ahí sale esa escena, que hay unas sábanas que pusimos nosotros, iluminación en medio de un bosque. Pues eso lo hicimos cogiendo un coche, pusimos en el mechero del coche enchufado este transformador, después enchufado el ladrón y yo me inventé, fui a una tienda de iluminación, me compré una lámpara LED. No, ¿LED? ¿Era LED? No, eran de estas, ni siquiera era LED, por entonces no había estas LED súper potentes. Era CFL, o sea, de estas como ecológicas, pero enorme, medía como 30 centímetros y nos costó como 20 euros. Y eso lo enchufamos, pero como consumía mucho menos que las lámparas incandescentes, pudimos enchufar, me parece que un par de ellas, y pusimos un cable súper largo hasta los árboles y ahí tuvimos iluminación. Entonces, joder, creatividad por, ¿cuánto? 70 euros entre el transformador y la lámpara LED y después el cabezal o ¿cómo se llama? Donde se engancha, donde se enrosca la lámpara. Teníamos iluminación en exterior potente. Entonces, creatividad. Nosotros hacíamos los cortometrajes con presupuesto cero. Nos gastamos a lo mejor como mucho 100 euros en alguna cosa de material que necesitábamos. Y producíamos los cortometrajes y como puedes ver ahí en el canal de Finéfidos, teníamos premios. Y después hacíamos trabajos pagados. Nuestros primeros trabajos pagados los hacíamos con el kit de iluminación que construí. Entonces, lo de no tener materiales suficientes o recursos suficientes, sobre todo ahora en la era de la información, en la que encuentras maneras de hacer todo, con dinero y sin dinero, incluso encuentras materiales bastante profesionales, súper baratos, ya es una excusa el decir que no tienes materiales. O incluso un móvil, o sea, ahora mismo, con un móvil, incluso aunque sea de un amigo, te lo presta, que grabe buen vídeo 4K y después una buena iluminación, que en Amazon tienes kits de iluminación por 40 euros, ya tienes el material para hacer vídeos de calidad. Es que es brutal. Y después le pones un micrófono, que también los hay por 30-40 euros, brutal, que por este dinero, que si tienes un móvil, ya ni siquiera cámara, por unos 100 euros puedas comenzar a hacer vídeos profesionales.
O sea, a mí me parece brutal. Y esto no estaba antes. En Amazon no había estos kits de iluminación. Los móviles, o sea, grabar con un móvil era una broma. O sea, no grababan vídeo los móviles. Era algo súper pixelado, fatal. O sea, ahora mismo el tema de no tener materiales es una excusa. Puedes empezar ya a hacer cosas muy, muy profesionales y top con lo que tengas. El tema es que hay que saber utilizar lo que tienes y saber las limitaciones. Si tienes una cámara o un móvil muy muy sencillitos, no grabes en situaciones de poca luz. Graba en situaciones de mucha luz, graba en exterior, utiliza un difusor. Si no tienes dinero para un difusor, utiliza una sábana, utiliza corcho blanco para reflejar la luz, utiliza papel de cebolla para utilizar una lámpara normal y así difuminar la luz. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer sin recursos. Entonces, eso también son bloqueos. Incluso cuando ya tienes muchos recursos, también es súper importante recordar esto. Yo me lo recuerdo a menudo. Que sí, cuando tienes muchos recursos puedes invertir y tienes herramientas brutales que sobre todo facilitan el trabajo. Te lo facilitan y te permiten hacer cosas o te permiten llegar a lugares que otras herramientas no, porque tenían sus limitaciones. Pero aún así es súper importante recordar que los límites no lo marca el material, sino las capacidades que tenemos nosotros con respecto a ese material. Así que creo que esto es súper, súper importante. Después, más miedos y más cosas que hay que tratar, inseguridades, la opinión de los demás. Creo que es súper, súper importante tener muy en mente que las opiniones de los demás son opiniones de los demás y que en un porcentaje muy alto suelen reflejar o suelen expresar realmente temas de esa persona que está opinando y no nuestros. A no ser que demos con ciertas personas que realmente están tratando de ser objetivos y están haciendo una crítica súper aguda y constructiva, que esto pasa. Y te lo digo porque cuando haces fotografía y vídeo, o por ejemplo en mi caso que me dedico a YouTube, vas a estar expuesto a un montón de opiniones, incluso de clientes, de gente cercana, de gente desconocida. Y en mi caso el tema de estar expuesto a miles y miles y miles de personas es un aprendizaje enorme, porque cada vez que yo publico algo haya miles de personas que están opinando de lo que hago, de cómo lo hago, de lo que soy, te hace replantearte un montón de cosas y te hace quitarte un montón de miedos, porque en general muchas veces ocurre esto cuando vamos a crear un trabajo, por ejemplo, para un cliente, o cuando vamos a subir un vídeo a YouTube o una fotografía a Instagram. Hay mucho miedo de a ver qué van a opinar, qué van a opinar. Entonces aquí hay un gran, gran aprendizaje. Realmente creo que las opiniones de los demás son realmente reflejo de ellos, pero son un espejo para nosotros. Es decir, es complicado esto expresarlo, a ver cómo lo resumo para que sea entendible y útil. Vale, puede ser, por ejemplo, que por medio de nuestro trabajo suscitamos ciertas ideas en el otro sobre nosotros mismos de las cuales éramos inconscientes. Es decir, yo subo un vídeo opinando tal cosa o mostrando tal cosa, alguien lo ve, le suscita cierta idea, me la dice, y es a lo mejor una opinión sobre mí o sobre mi trabajo, y esa cosa o esa idea no era consciente en mí. O sea, yo no era consciente de esa cosa, yo no era consciente de que yo tenía esta idea y la he volcado o la he puesto en mi trabajo. O yo no era consciente de que opinaba o tenía esta idea preconcebida sobre este tema que he expresado en este vídeo o en esta fotografía, o yo no sabía que esta cosa se hacía así, o que esto ha quedado mal por tal cosa y sin embargo esta persona me lo está diciendo. O yo no sabía hasta qué punto tenía que quedar el vídeo o la fotografía profesional para que el cliente quedase a gusto, o no sé qué era lo que él esperaba. Entonces todo esto puede generar muchos miedos o muchas inseguridades, porque las opiniones de los demás, pues en general tienen un montón de peso en nosotros, pero en cuanto nos damos cuenta de que realmente las opiniones de los demás son una oportunidad para aprender, bien porque nos dicen algo realmente constructivo y que no conocíamos, que no sabíamos, de lo que no éramos conscientes, o bien porque nos dicen algo que pensamos que no es así, pero nos remueve, nos enfada, nos hace daño. Entonces, aún así, si dicen esto, realmente todo lo que nos remueva, nos haga daño o nos dé miedo, todo esto, nos haga sentir inseguros, son temas a tratar nuestros. Entonces, por ejemplo, en mi caso,
Pues yo recibo comentarios de todo tipo, de todo tipo. Por ejemplo, bueno, lo típico de gente que dice que no valgo para nada, que este vídeo es muy malo, aunque muy poquitos. Realmente en la comunidad Rumenguo hay mucho respeto y yo estoy súper contento y agradecido por ello. Pero bueno, hay de todo. Pero por ejemplo, gente que yo digo en un vídeo que en un viaje me llevé 10 cámaras. A ¿qué dices? Eres un exagerado, realmente no te hace falta esto, eres un consumista. Entonces, yo podría enfadarme si no he ejercitado todo esto de las opiniones de los demás y decir, tú qué sabes, no sé qué, no sé cuánto, si yo me las compro será por algo. Podría enfadarme, pero como ya llevo mucho tiempo trabajando esto, realmente me doy cuenta de que esta persona está expresando cosas que son totalmente suyas. Realmente, probablemente lo más probable es que tenga envidias y que no tenga acceso a tantos recursos. Entonces, cuando ve a alguien que tiene muchos recursos y muchas cámaras, se piensa o proyecta que es un avaricioso o que es un consumista, que realmente es una persona que no aprovecha lo que tiene. Pero es un prejuicio, es un juicio. Está volcando un juicio, una cosa densa suya, fea, sobre otra persona, porque no tiene ni idea ni de qué cámaras son, ni de por qué la otra persona lo ha hecho. Entonces, en cuanto yo le digo, ten en cuenta que yo me dedico a esto y yo creo tutoriales de muchas temáticas. Entonces me he llevado mi móvil principal, que lo cuento como cámara, porque estoy creando materiales para poder contrastar. Después, otro móvil súper barato, para el cual estoy haciendo un vídeo secreto, no puedo decir más. Después, una cámara súper especial y no puedo decir más, muy diferente a lo que yo usaría como profesional para hacer otro vídeo también especial en el canal y también atajar este tema de los miedos y demás. Después, la cámara 360, la Insta, para el tutorial que subí la semana pasada, que si no lo has visto, lo tienes ahí en el canal. El primer vídeo que subo a Rumenguo en 360 realidad virtual, así que si te apetece no te lo pierdas. Lo puedes ver, si tienes algún visor de realidad virtual que valen 20 euros para el móvil, te lo puedes poner y lo ves en el móvil. Si no, con el móvil mismo lo vas moviendo y si no, pues con las gafas realidad virtual y si no, haciendo clic en el ordenador. Entonces, la cámara 360, después dos cámaras principales, la A7R2 para foto, la A7 III para vídeo, porque una la llevo en el gimbal y la otra o la lleva Carol o la llevo yo haciendo fotos con otro objetivo. Y después, para cuando estoy grabando una escena para un curso que estoy haciendo, en la que estoy haciendo fotos, con una cámara estoy haciendo fotos, con la otra me grabo un plano principal y con la otra me grabo un plano secundario. Entonces son otras 3 cámaras. Y después la GoPro para poder meterla en el agua, para momentos en los que no puedo sacar las cámaras, para momentos así o lugares súper pequeños, complejos o para un súper angular, porque como es casi ojo de pez. Y después la Sony RX0, porque también quiero hacer un vídeo sobre ella. RX02, esa es. Porque estoy haciendo un vídeo sobre ella y porque quería comprobar si esta cámara es capaz de sustituir a una de mis cámaras principales, porque sería brutal. Es una cámara tan pequeñita y tan potente. Entonces, claro, cuando explicas esto, la otra persona dice, ah, vale. Entonces, esto ocurre en un montón de situaciones, en un montón. Gente que por su situación personal, por las ideas preconcebidas que tiene, porque ha tenido un mal día, porque tiene envidias, porque tiene nudos, bueno, por infinidad de cosas, te dice algo que si no lo tienes trabajado, de repente puede crear un bloqueo en ti. Entonces, te puede decir esto de que eres un superficial o consumista y que tienes más material del que necesitas, cuando es totalmente mentira. Pero también te puede decir que tú no eres creativo y te lo crees. O te puede decir que no tienes madera y te lo crees. O te puede decir un montón de cosas. Entonces, mucho cuidado con todo esto porque las creencias son súper potentes. Las creencias crean nuestra realidad. Es decir, si tú crees que eres capaz de todo y que eres capaz de dedicarte a esto, aunque sea en 10 años, como yo pensé, poco a poco irás ahí paso a paso, paso a paso, paso a paso. Que yo no puedo subir ahí arriba, ya verás, ya verás. A lo mejor la gente tarda una hora, pero ya verás. Y vas poquito a poco. No, tampoco creo que tenga que ser un comportamiento reactivo. Es decir, como me han dicho que no puedo, ahora ya verás. No, no, no. Es como, bueno, tú déjame a mí. Que sí, ok, yo te escucho. Igual es que me quieres prevenir o que quieres que no lo pase mal, pero a lo mejor realmente me estás volcando tus bloqueos, tus miedos, tus inseguridades, todo eso. Yo sé que voy a poder hacerlo
Y de repente, poco a poco, a lo mejor tardo 4 veces más, pero llego a donde me habían dicho que no podía llegar. Pues lo mismo me ha pasado a mí, lo mismo te puede pasar a ti. Sin embargo, si te dicen que no es posible llegar ahí, que es imposible, pues ni te lo planteas, ni lo intentas. Entonces, las creencias son súper importantes y crean la realidad. Y, por ejemplo, una cosa súper interesante. Hasta hace poco, toda la medicina decía que era imposible controlar el sistema inmune y el sistema endocrino, mentalmente o conscientemente. Era imposible, ¿no? En los libros de medicina se decía esto. ¿Qué ocurre? Que llega un personaje loco como Wim Hof y dice, sí es posible, yo lo controlo. ¿Cómo? Lo demuestran en una universidad, en un estudio científico, y de repente en los libros de medicina, ya en las facultades de Estados Unidos, se ha reescrito una parte en la que se menciona a Wim Hof. Si no lo conoces, lo tienes en mi canal del Sendero de Rubén. ¿Cómo se llama? Wim Hof, el vídeo se llama Wim Hof, fuerte, sano y feliz. Pues eso, en un episodio, o sea, en una parte de los libros de medicina en las que le mencionan porque ha demostrado que lo que se había dicho que no era posible, sí es posible, y él lo hace. Que esto no es nuevo, porque bueno, ya se hacía desde hace muchos años en la India, muchos yogis ya lo han escrito y demás, pero este hombre lo ha llevado a la ciencia, entonces algo que estaba como súper asentado, se decía que no se podía, pues ahora se puede. Quizá me estoy yendo un poco por las ramas, pero creo que este podcast va mucho más enfocado a estos temas y no tan contenido fotográfico, sino, como digo, todo este contenido previo, porque es que si no se encuentra en otros lugares y uno ni siquiera se anima a intentarlo por todas estas cuestiones que son de crecimiento personal y a veces por mucho que veas tutoriales de cómo hacer ciertas cosas o técnicas fotográficas, todo esto, cambiar el paradigma interior de todo esto es tan potente que es que yo creo que es súper importante. Es mucho más importante a veces que saber tal o cual técnica fotográfica. Así que bueno, por lo menos espero que te esté pareciendo interesante. Así que venga, ¿qué más cositas tengo aquí en la chuletilla apuntadas? Yo creo que está bastante bien. Básicamente yo creo que podría cerrar aquí en este tema de las opiniones de los demás o los prejuicios. Cógelas con pinzas, todo lo que te digan los demás. A mí me llegan un montón de cosas. Realmente espero que te haya servido, que te haya aportado y me encantará si dejas algún comentario diciendo tu opinión en este podcast, incluso con lo de las sugerencias que te decía. Y espero que sigas poco a poco dando pasos por tu camino fotográfico, videográfico y disfrutándolo porque realmente creo que es lo que tiene sentido. Si no, no tiene sentido. Pero dejando a un lado miedos e inseguridades, solamente los escucharemos para ver qué nos tienen que traer, para ver qué nos tienen que enseñar, pero no les haremos caso, pondremos muy en tela de juicio las opiniones y las creencias limitantes de los demás para que así podamos ser unos grandes fotógrafos y videógrafos y lleguemos a lugares que para otros sería inimaginable. Así que muchas gracias por haber escuchado este podcast, espero que te haya aportado mucho y nos escuchamos en el siguiente podcast de Rumbengo.